¿Cómo están? Me da mucho gusto volver a saludarlos. Bueno, esta es nuestra clase de bases biológicas de la conducta y hoy vamos a ver diferentes conceptos de lo que es el cerebro, algunas funciones de la parte del cerebro, del encéfalo, y bueno, todo esto para adentrarnos un poco más a esta idea que tenía Darwin de que lo que heredamos no es la conducta, sino más bien la parte del cuerpo donde se origina la conducta, que es el cerebro. Bien, pero para comenzar a adentrarnos un poco a lo que es el cerebro, vamos a conocer el sistema donde se encuentra situado el cerebro. Y bueno, el sistema donde está situado el cerebro es el sistema nervioso. El sistema nervioso es el sustrato anátomo funcional del comportamiento humano. ¿Qué quiere decir estas palabras raras? Bueno, lo que quiere decir es que en el sistema nervioso es donde se origina toda la conducta del ser humano. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Quizás podríamos pensar que es toda la conducta en nuestra manera de actuar, pero como buena psicóloga y fiel creyente de que una de las partes más importantes de nuestro cuerpo es el cerebro, porque de ahí demandan toda la funcionabilidad de nuestro cuerpo. No voy a decir que es la más importante al 100%, porque claro que hay sistemas de nuestro cuerpo que también son importantes y que quizás no le tendríamos que restar importancia, como el sistema cardiovascular, el sistema óseo y demás. Obviamente sin huesos no podríamos existir, o sin la funcionalidad de nuestro corazón, pues tampoco. Pero sí podríamos decir que en un 70% la funcionalidad de nuestro cuerpo depende del sistema nervioso. En el sistema nervioso es, reitero, uno de los sistemas más importantes, porque de ahí es donde proviene nuestra conducta como ser humano. Porque es en el sistema nervioso donde se origina el mando para cada uno de los movimientos de nuestras extremidades, porque es el sistema nervioso de donde también salen todas las órdenes para nuestro cuerpo con respecto a nuestros sentidos y demás. Entonces, en esta parte de la diapositiva donde nos dice que el sistema nervioso es el sustrato anátomo funcional del comportamiento humano, pues eso es lo que nos quiere decir, que nuestro comportamiento literal depende del sistema nervioso. Y bueno, vamos a entender, les voy a ampliar un poquito más esta imagen. El sistema nervioso se divide en dos: el sistema nervioso central, por sus siglas SNC, y el sistema nervioso parasimpático, por sus siglas SNP. Bien, ¿qué hay en el sistema nervioso central? Bueno, para eso nos vamos a nuestra siguiente diapositiva. Entonces dijimos que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. ¿Qué órganos se encuentran en el sistema nervioso central? Bueno, el encéfalo, y dentro del encéfalo se encuentra el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, y también está en otra parte del sistema nervioso central la médula espinal. Regresamos un poquito a esta diapositiva y entonces vamos a ver que la parte gris, que normalmente conocemos como cerebro, porque cerebro pensamos que es toda esta parte grisecita, y no, ese es el encéfalo. Adentro del encéfalo está el cerebro, que es una parte más pequeñita. Entonces el sistema nervioso está el encéfalo, y adentro del encéfalo está adentro del encéfalo está el cerebro, el mesencéfalo, el puente de Barioli, que es el que conecta con la médula espinal, y el bulbo raquídeo y el cerebelo, ¿ok? Entonces esta es la parte del encéfalo y la médula espinal. Como decía esta diapositiva, dentro del encéfalo vamos a encontrar el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Y aquí lo vamos a corroborar. Adentro del encéfalo está el cerebro,
el cerebelo, y el bulbo raquídeo es el que conecta, es el que conecta con la médula espinal, ¿ok? Bien, chicos. Y bueno, la otra parte del sistema nervioso es el sistema nervioso periférico, por sus siglas SNP, como les estaba comentando. Y dentro del sistema nervioso periférico está el sistema nervioso somático. Y dentro del sistema nervioso somático vamos a encontrar a todos los nervios sensitivos, motores, mixtos, etc. Y está y la otra parte del sistema nervioso parasimpático es el sistema nervioso autónomo, y dentro del sistema nervioso autónomo tenemos el simpático y el parasimpático. Para entender un poco más, voy a aumentarles esta imagen donde tenemos al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. Aquí está, perdón, la imagen. Y bueno, este es el cerebro, la médula espinal que está en rojito, que eso pertenece al sistema nervioso central, y todo lo que tenemos de azul es el sistema nervioso periférico, ¿ok? Todo lo que tenemos de azul. Bien, chicos. Bueno, después de explicar esta parte del sistema nervioso central, cómo se divide en dos el sistema nervioso, primero el sistema nervioso, luego se divide en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico, nos vamos a centrar en lo que vamos a estudiar o en lo que vamos a ver literalmente en esta clase, que es la parte del sistema nervioso central. Vamos a centrarnos, valga la redundancia, sistema nervioso central, y ahora nos vamos a centrar en el sistema nervioso central, en esta parte del encéfalo. Bien, chicos, siempre, seguramente, cuando decimos cerebro, lo primero que se nos viene a la mente es esta imagen, donde están esta parte callosa que tiene el encéfalo, y decimos cerebro, ya sé cuál es. Pues, ¿qué creen? Ese es el encéfalo. Adentro del encéfalo está el cerebro, y el cerebro y el encéfalo no es lo mismo. Ya sé que seguramente ustedes dirán, ¿por qué tantos conceptos si no estamos en clase de medicina o en clase de anatomía? Bueno, porque como yo les comentaba, pues es importante saber dónde se origina pues nuestra conducta. Entonces es importante también checar, encéfalo no es lo mismo que cerebro, ¿ok? No es lo mismo. Son cosas totalmente diferentes. Y sí, el cerebro se encuentra dentro del encéfalo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a estudiar esta parte de nuestro sistema nervioso central. Aquí tengo esta imagen más detallada. Hay algo que cubre al encéfalo. Y eso que cubre al encéfalo es una pielecita muy delgadita, no recuerdo si su grosor es como de entre 2 y 4 milímetros, y es la corteza cerebral. Bueno, la corteza o córtex cerebral es la sustancia gris que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Yo les puse aquí, miren, esta sandía, y vamos a imaginar que la corteza cerebral es como esa... pues la cáscara de la sandía, desde donde empieza lo blanquito hasta lo verde, que cubre lo que es la fruta, que está en rojo. Pues igualito es la corteza cerebral. Es esa como pielecita, como cáscara, en este caso la sandía, que cubre al encéfalo y que cubre a los dos hemisferios que se encuentran en nuestro encéfalo. ¿Ok? Entonces, toda esta callosidad que vemos es una sustancia gris que se llama corteza cerebral. Bien, ahora sí, para entender un poco más de lo que es esta corteza cerebral, los invito a ver, chicos, el siguiente video. En el vídeo de esta serie hablamos de la sustancia gris
y explicamos que está compuesta principalmente de los cuerpos celulares de las neuronas y que la podemos encontrar en algunas zonas de las profundidades del cerebro, pero principalmente en el exterior del cerebro. Pues bien, precisamente esa sustancia gris exterior es lo que forma la corteza cerebral. Ya lo dice su propio nombre, la corteza es la parte exterior de algo, como en un árbol o en una sandía, por ejemplo. La corteza cerebral tiene entre 2 y 4 milímetros de grosor en los humanos, dependiendo de la zona concreta, y recubre la superficie del cerebro. Y digo superficie, pero me gustaría aclarar una cosa. Seguro que habéis oído hablar de los hemisferios cerebrales. De hecho, aquí en el canal los he nombrado en vídeos anteriores para desmentir algunos mitos. Y es que los dos hemisferios cerebrales están conectados entre sí por fibras de sustancia blanca, pero si los cortáramos por el medio o si los separáramos un poco y nos asomáramos, podríamos ver que la corteza cerebral continúa por ahí, aunque no lo veamos a simple vista desde fuera. O sea que la corteza cerebral recubre cada hemisferio cerebral. Por eso, cuando vemos algunos estudios de neuroimagen con un corte medial, que es pues eso, por la mitad del cerebro, pues podemos ver que por ahí continúa la corteza cerebral y que esa parte no es sustancia blanca todavía, hasta que luego ya llega el cuerpo calloso, que son las fibras de sustancia blanca que conectan los dos hemisferios. Luego también tenemos los ventrículos, que son cavidades por las que circula el líquido cefalorraquídeo y más cosas que no vienen al caso. Pero bueno, solo para matizar esto. Pero volvamos a la corteza. Como decíamos, es la parte más superficial del cerebro y está compuesta de sustancia gris, que, como hemos explicado en vídeos anteriores, es donde se encuentran principalmente los cuerpos celulares de las neuronas. Pero esas neuronas no se colocan simplemente en fila una detrás de otra, sino que además forman capas. En concreto, en la corteza cerebral humana se distinguen 6 capas diferentes. Esto no se puede ver a simple vista, pero sí si lo miramos al microscopio con las tinciones adecuadas. Estas capas se ven en el cerebro de todos los mamíferos, pero no en el resto de especies animales que pertenezcan a otros grupos. Pero además de esta organización horizontal por capas, los neurocientíficos han visto que existe una organización en columnas, vertical o más bien radial, y que cada mini columna comprendería entre 80 y 100 neuronas. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que la corteza cerebral no es lisita como la corteza de una sandía. Todo lo contrario, está llena de pliegues. Es lo que se conoce como circunvoluciones o giros, que son las partes elevadas, y surcos, que son las hendiduras de esa corteza cerebral. Y este plegamiento hace que en un mismo volumen, en nuestro cráneo, quepa mucha más superficie de corteza cerebral y por tanto pues más neuronas. Si no estuviera tan plegado, pues para poder tener el mismo número de neuronas, imaginad las cabezas tan enormes que tendríamos que tener, que para nacer a través del canal del parto pues no habría manera, claro. Esto del plegamiento de nuestra corteza cerebral no es único de los humanos, de hecho es algo que se ve en la mayoría de los mamíferos, aunque en algunos mamíferos como los roedores pequeños esto no es así y podemos ver que tienen una corteza cerebral lisita. Además, nuestra corteza cerebral se puede dividir en diferentes regiones. Es como si tuviéramos un terreno con colinas, con estas subidas y bajadas, dividido en pequeñas comarcas, por ejemplo. Estas áreas se conocen como áreas de Brodmann en honor al neurólogo que las definió a principios del siglo XX, Corbinian Brodmann. Esta división la hizo según sus propiedades histológicas, es decir, mirando el cerebro al microscopio. Pero además, gracias en gran parte a las técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética funcional, de la que ya hablamos también en otro vídeo, se ha podido ver que existen diferentes zonas de la corteza cerebral que se encargan de diferentes funciones cognitivas. Por eso se suele hablar de diferentes regiones de la corteza según su función. Por ejemplo, se habla de la corteza motora primaria, que se encargaría de que podamos mover nuestro cuerpo, mover nuestra pierna, mover nuestra mano, nuestro brazo, etc. O la corteza visual primaria, que se encuentra en la zona posterior del cerebro y se encarga de recibir la información visual que le llega a través de los ojos. Y muchas más, pero no vamos a ver toda la lista.
pero además de por sus características histológicas o por su función, podemos dividir la corteza cerebral anatómicamente en diferentes lóbulos. Son precisamente esos surcos, esas hendiduras de las que hablábamos antes, las que nos permiten definir dónde empieza y dónde acaba un lóbulo del cerebro. En el próximo vídeo del diccionario de cerebro hablaremos de cuáles son esos lóbulos y cuáles son sus funciones principales en cada caso. Si no has visto el resto de vídeos del diccionario del cerebro, no te preocupes porque voy a dejar abajo en la descripción un enlace a una lista de reproducción. Bien, chicos, después de que vimos este video donde nos explicaba un poco más, de manera más detallada, lo que es la corteza cerebral, de cómo es esta capita que cubre al encéfalo y cómo el encéfalo se divide en dos hemisferios y que esta capita no es que cubra a todo en general, sino cubre a estos dos hemisferios. Bueno, ahora vamos a comenzar a ver efectivamente eso, los dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Seguramente ustedes habrán escuchado que nuestro lado izquierdo es la parte del razonamiento, de las matemáticas, del lenguaje hablado, de la habilidad científica y demás, y que el hemisferio derecho se refiere más a esta parte de la intuición, de las emociones, de la imaginación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, los dos hemisferios son hemisferios totalmente parecidos o muy similares en su forma. ¿Por qué? Porque casualmente existe una línea exactamente a la mitad del encéfalo, a la mitad del encéfalo, en donde uno es el lado derecho, otro es el lado izquierdo, o el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Estos dos hemisferios son totalmente, si nosotros los pudiéramos ver a lo mejor en una resonancia magnética o algo así, pudiéramos ver dos partes del encéfalo totalmente iguales y quizás no podríamos definir ni siquiera diferenciar cuál es el hemisferio derecho y cuál es el hemisferio izquierdo por su forma. Pero esta similitud de estos dos hemisferios se rompe cuando comenzamos a ver las funciones que tiene cada uno de los hemisferios, tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho. Quizás ahí podríamos encontrar las principales diferencias entre estos dos hemisferios y ahí podríamos encontrar la razón por qué el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho no son lo mismo, basándonos literalmente en la función que tienen cada uno de estos hemisferios. Reitero, porque a simple vista ni siquiera podríamos identificar cuál sería el hemisferio derecho y cuál sería el hemisferio izquierdo por esta similitud que tiene. Pero la diferencia la vamos a encontrar en las funciones. Y bien, aquí les comparto una imagen que ustedes pueden ver en su antología, donde comenta que el hemisferio izquierdo es la parte de nuestro cerebro donde está el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, la habilidad numérica y el control de la mano derecha. Están como intercalados. Nuestra parte izquierda domina la parte derecha, nuestra parte izquierda o el hemisferio izquierdo domina la parte derecha de nuestro cerebro y viceversa, el hemisferio derecho domina la parte izquierda de nuestro cuerpo. Y en el hemisferio derecho está la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional y el control de la mano izquierda. No solo el control de la mano izquierda, sino quizás de las extremidades de nuestro cuerpo del lado izquierdo. Y el hemisferio izquierdo domina las extremidades de nuestro cuerpo del lado derecho. Bien, no porque sean iguales en cuanto a la estructura física, podríamos decir, de los hemisferios, y sean diferentes en cuestión de la funcionabilidad que tiene cada uno de estos hemisferios, quiere decir que no se conectan.
Miren, yo me imagino que es como una bolita de unicel, nuestro encéfalo, que se parte no literalmente a la mitad, sino tiene como una pequeña, orificio a la mitad, pero no se parte al 100% y eso hace que se puedan unir, que no estén completamente separados. Igual son nuestros hemisferios. Al final o en la parte baja del encéfalo existe el cuerpo calloso, que es la comunicación entre estos dos hemisferios. No porque tengan funcionalidades diferentes quiere decir que están peleados o que no se comunican o que no tienen nada que ver el uno con el otro, sino más bien existe una comunicación muy estrecha y esta comunicación permite esta diferencia entre sus funciones. Les voy a acercar un poco más a la imagen. Quiero que noten esta ranurita que existe exactamente a la mitad para dividir estos dos hemisferios, pero no quiere decir que están como coloquialmente podemos decir partidos exactamente, sino que al final, como quiera, termina viendo algo que los une, que es el cuerpo calloso. Ok, y es por eso que sí existe una comunicación entre estos dos hemisferios, sí hay una relación entre estos dos hemisferios. Ahora, chicos, vamos a ver en qué partes se divide cada hemisferio. En cada hemisferio existen 4 lóbulos. Los 4 lóbulos cerebrales se encuentran en ambos hemisferios, como yo les estaba contando, tanto en el izquierdo como en el derecho, siendo un ejemplo de esta simetría que yo les hablaba desde la parte estructural. Al percatarnos de que ambos hemisferios tienen exactamente estos 4 lóbulos y se encuentran en el mismo lugar, miren, ustedes podrán ver esta imagen. Esta imagen representa la mitad del encéfalo, que podría ser quizás uno de los hemisferios. Podría ser el izquierdo o el derecho. Recuerden que en la estructura ambos hemisferios son totalmente casi similares. Bueno, este es la imagen de un hemisferio. Cada hemisferio se divide en 4 lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital y el lóbulo parietal. Estos mismos lóbulos los vamos a ver. Estamos viendo solo la mitad del encéfalo, pero quizás, sí, yo me imagino que a lo mejor si nos damos la vuelta al otro lado, veríamos exactamente lo mismo. Los mismos 4 lóbulos exactamente en el mismo lugar. Como les comentaba aquí, de ahí que a veces se confunde que los 2 lóbulos son exactamente iguales, porque pues los 2 lóbulos están compuestos por, los dos hemisferios, están compuestos por los mismos 4 lóbulos. Entonces, estos 4 lóbulos los vamos a encontrar en los 2 hemisferios, tanto en el hemisferio derecho como en el hemisferio izquierdo. Entonces vamos a reconocer otra vez que existe el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Y para entender un poco más sobre las funciones de cada uno de los lóbulos, ahora los invito a ver el siguiente video. Hoy vamos a hablar de los lóbulos cerebrales. En el último vídeo del diccionario del cerebro hablamos de la corteza cerebral, que es esa capa más superficial donde se encuentra la mayoría de los cuerpos celulares de las neuronas. Y dijimos que esta corteza cerebral se puede dividir, fijándonos en su anatomía, en diferentes lóbulos cerebrales. Así que es importante entender que esta división en lóbulos cerebrales es una división anatómica, no funcional, pero aún así podemos fijarnos en qué funciones tienen las áreas que se encuentran dentro de estos lóbulos
lóbulos cerebrales. Antes de pasar a hablar de cada lóbulo cerebral, es importante destacar que el cerebro funciona como un conjunto, que las áreas se comunican unas con otras y no forman compartimentos estancos, sino todo lo contrario, forman redes neuronales que se comunican entre sí. Pero dicho esto, sí que podemos ver que algunas regiones del cerebro tienen funciones más especializadas. Los nombres de los lóbulos se corresponden a los nombres de los huesos del cráneo que se sitúan en la misma región, pero pues por encima en el cráneo. Y también es importante destacar que, por supuesto, como tenemos dos hemisferios, aunque hablemos de cada uno de los lóbulos por separado en singular, siempre habrá dos lóbulos, uno por cada hemisferio. El lóbulo occipital es el que tenemos en la región posterior del cerebro, aquí por la parte de la nuca, y su función principal es procesar la información visual. En este lóbulo se encuentra la corteza primaria visual, que recibe información de nuestras retinas. El lóbulo temporal se encuentra más o menos en la zona de la oreja, por aquí, lo que correspondería pues al hueso temporal, y se encarga de procesar la información auditiva, incluyendo el lenguaje, que se procesa en el área de Wernicke. Y también en este lóbulo temporal se procesan algunas formas de memoria. El lóbulo parietal se sitúa por encima de la oreja, por esta región más superior de aquí, y en él se encuentra, por ejemplo, la corteza somatosensorial, que se encarga de procesar la información sensorial del tacto, el dolor, la temperatura y también la información de la posición de nuestras extremidades. En este lóbulo se integra la información procedente de diferentes sentidos y también se procesan algunos aspectos de la información espacial, de la lectura y de la aritmética. Por último tenemos al lóbulo frontal, que como su propio nombre indica, se encuentra en la zona frontal de nuestro cerebro, y es este lóbulo el que normalmente se considera que nos diferencia de nuestros primos, los primates, es decir, del resto de primates, porque nosotros también somos primates, no lo olvidemos. Este es el lóbulo encargado de nuestras funciones ejecutivas, que nos ayudan a razonar, a planificar, a tomar decisiones, a inhibir conductas no adecuadas. Y también en este lóbulo, justo en la frontera con el lóbulo parietal, se encuentra la corteza motora primaria, que se encarga de que podamos mover nuestros músculos voluntariamente. Y en este lóbulo frontal se encuentra también el área de Broca, que nos permite poner nuestros pensamientos en palabras. Por supuesto, esta explicación es una visión simplificada de cómo funciona el cerebro y de cómo se divide, porque luego ya dentro de cada lóbulo tenemos subdivisiones y, como comentaba, estas regiones están comunicadas unas con otras a través de la sustancia blanca, como vimos en el vídeo de la sustancia blanca. Hasta ahora nos hemos centrado en la parte superficial del cerebro, en la corteza, pero en los próximos vídeos de esta serie del diccionario del cerebro nos adentraremos en sus profundidades. Si os ha gustado este vídeo... Bien, chicos, y después de ver las funciones de los lóbulos que existen en cada uno de nuestros hemisferios, pues vamos a regresar a dejar un poco la anatomía y vamos a regresar a la psicología. Resulta ser que existe un teórico ruso, si no mal recuerdo, que se llama Vygotsky. Vygotsky dio muchos aportes a lo que es la psicología educativa. Seguramente a lo largo de la licenciatura, cuando hablemos o se hable de psicología educativa, vamos a citar mucho a Vygotsky, porque este fue un teórico muy importante en lo que es la psicología educativa. Pero bien, también Vygotsky tuvo aportes en cuestiones que tenían que ver con nuestra conducta, y resulta ser que después de ver cuáles son las partes de nuestro cerebro, Vygotsky dijo que o propuso la teoría de que existían dos grupos principales de funciones en nuestro cerebro. Es decir, dentro de nuestro cerebro existen, según Vygotsky, dos grupos de funciones principales o dos procesos psicológicos importantes. Para detallar un poco más a qué se refiere con procesos psicológicos, resulta ser que en nuestro cerebro, como hemos venido hablando, se dan diferentes procesos psicológicos, emocionales, conductuales y demás. Bueno, esta diversidad de procesos psicológicos que se dan dentro del cerebro se dividen, según Vygotsky, en dos tipos, que son los elementales
y los superiores. Según Vygotsky, los elementales tendrían que ver con los rudimentarios, que es la lengua oral que adquirimos a través de la práctica social, es decir, la manera en que nos comunicamos de manera oral. Y los procesos psicológicos superiores eran los procesos psicológicos avanzados, también así se les conocía, y en estos procesos estos procesos avanzados tenían que ver con la lengua escrita, el conocimiento científico, y es lo que vamos adquiriendo a través de la escolarización. Recuerden, los procesos psicológicos rudimentarios son los que adquirimos a través de la práctica, y los procesos psicológicos avanzados son los que adquirimos a través de la escolarización. Bueno, Vygotsky tenía esta teoría, pero cuando van pasando los años, resulta ser que esta teoría no era aplicable a nuestra era, a nuestra época, porque esta evolución que va teniendo el ser humano de alguna manera ya no empieza a cuadrar con la teoría de Vygotsky. Entonces surge un neurólogo llamado Luria, un neuropsicólogo llamado Luria, que dice, ok, es cierto que se dan ciertos procesos elementales o funciones elementales psicológicas en el cerebro, pero no las vamos a dividir como lo hacía Vygotsky, porque hoy por hoy ya no funciona o ya no aplicaría esa teoría dividirlos así.